Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Mi nombre es Adrien, tengo 32 años y puedo decirte ahora mismo que el dinero no te protege mágicamente del drama familiar. He estado trabajando desde los 18, construyendo mi propio negocio desde cero después de dejar la universidad. En aquel entonces, mis padres pensaron que estaba cometiendo el error más estúpido de mi vida. Nunca llegarás a nada sin un título, me dijo mi madre mientras revolvía su café como si estuviera audicionando para una telenovela. Mi padre simplemente gruñó en señal de acuerdo, que era su forma habitual de desestimar cualquier cosa que yo dijera. Ellos no sabían que yo ya había comenzado mi primera aventura en línea. Una tienda de comercio electrónico de nicho que con el tiempo se convertiría en una serie de empresas que generaban millones al año. Pero en aquel entonces, todo lo que veían era un chico imprudente e ingenuo que no quería trabajar duro. Nunca fuimos una familia unida. Mis padres eran del tipo que medía el valor por las apariencias y el estatus. Mi hermana mayor, Lily, era su orgullo y alegría, una abogada corporativa con un perfil de LinkedIn impecable, bolsos de lujo para cada temporada y el tipo de confianza fría y calculada que podía silenciar una habitación. Ella era la historia de éxito que exhibían frente a los amigos de la familia. Yo era la advertencia. Cada vez que iba a cenar, se las arreglaban para soltar pullas, disfrazadas de preocupación. ¿Sigues con esa cosita de internet?, preguntaba mi padre, riéndose como si fuera una fase que superaría, como coleccionar cómics. Lily sonreía cortésmente y decía, sabes, nunca es demasiado tarde para conseguir un trabajo de verdad. Durante años, lo dejé pasar. Pensé que no tenía sentido defenderme. De todos modos, no me creerían, y, sinceramente, estaba ocupado. Construir un negocio desde cero requiere todo lo que tienes. Y yo no tenía la energía para demostrar mi valía a personas que ya habían decidido que era una decepción. Así que mantuve mi vida en silencio. No alardeé de mis ganancias. No mencioné que había comprado mi propia casa en efectivo a los 27 años o que podía permitirme viajar a cualquier parte del mundo por capricho. Simplemente sonreía durante las cenas familiares. Soportaba los comentarios y me iba a casa la vida que ellos asumían que yo no tenía. El punto de inflexión llegó un lluvioso jueves por la noche. Había pasado por casa de mis padres después de que mi madre me enviara un mensaje de texto preguntándome si podía ayudar con algo. Cuando llegué, mi padre estaba en la sala de estar dando vueltas. Lily estaba sentada en el sofá con una copa de vino, sonriendo con suficiencia como si ya supiera que yo estaba en problemas. Mi madre estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados como si estuviera a punto de anunciar una noticia devastadora. Adrien, comenzó mi padre. Hemos estado hablando. Tienes 32 años y está claro que estas tonterías en línea no van a ninguna parte. Has tenido suficiente tiempo para resolver tu vida, pero sigues desperdiciando tu potencial. Sentí que apretaba la mandíbula. ¿Exactamente a qué te refieres? Dejó de caminar y señaló hacia la puerta. Has estado viviendo en ese apartamento durante años y sigues viniendo aquí a pedir ayuda. Con pequeñas cosas. No podemos seguir facilitándote las cosas. Parpadeé, confundido. ¿Facilitarme las cosas? Nunca les he pedido dinero. Ni una sola vez. Lily soltó una risa breve. Oh, vamos, Adrien. Has estado viviendo del cuento. ¿Crees que alguien se cree que te estás ganando la vida con tu pequeño negocio? Es triste. Sinceramente, mi madre intervino, con voz cortante. Hemos decidido que es hora de que te mantengas por ti mismo de verdad. Se acabó venir aquí cuando necesites ayuda. Se acabó esperar que te saquemos de apuros. Los miré fijamente, atónito. No necesito que me saquen de apuros. Me va muy bien. La voz de mi padre se elevó. Si te va tan bien, entonces puedes probarlo sobreviviendo, sin nuestra ayuda en absoluto. De hecho, puedes irte ahora. Ve a vivir a la calle si tienes que hacerlo. Tal vez eso te despierte. La sala se quedó en silencio, excepto por la lluvia golpeando las ventanas. Miré a Lily, que estaba bebiendo su vino como si estuviera viendo un programa que había estado esperando toda la semana. Podía sentir el calor subiendo por mi pecho, pero me obligué a mantener la calma. Pensaron que me estaban dando una dura dosis de realidad. Pensaron que rogaría, tal vez prometería mejorar o conseguir un trabajo de verdad. No tenían idea de que yo podría comprar su casa 3 veces sin tocar mis ahorros. Recogí mi chaqueta de la silla y me la puse. De acuerdo, dije en voz baja, casi sonriendo. Si eso es lo que quieren. Mi madre abrió la boca, probablemente para añadir una puya más, pero no le di la oportunidad. Salí, cerrando la puerta detrás de mí. Mientras subía a mi coche, un sedán negro que asumieron que era un modelo usado que apenas me había podido permitir. Vi mi reflejo en el espejo retrovisor. No estaba enojado. No estaba dolido. Estaba casi divertido porque yo sabía algo que ellos no, algo que iban a descubrir de una manera que nunca olvidarían. Y mientras la lluvia caía con más fuerza, me alejé en la noche, sabiendo ya que dentro de 3 semanas, toda su visión de mí y de sí mismos se iba a hacer añicos. La primera semana, después de que me echaron, fue extrañamente tranquila. No tranquila emocionalmente. Tenía muchos pensamientos dando vueltas en mi cabeza, pero tranquila en el sentido de que no hubo llamadas, ni mensajes de texto, ni seguimiento por parte de ellos. No esperaba una disculpa. Pero una parte de mí había pensado que tal vez al menos comprobarían si estaba bien. Nada. Era como si me hubieran borrado por completo del registro familiar. Pasé esos días trabajando desde mi oficina en casa, aunque oficina en casa no le hace justicia. El lugar era un moderno ático con vistas a la ciudad, con ventanales de suelo a techo y un estudio forrado de libros encuadernados en cuero que había coleccionado a lo largo de los años. Podía sentarme en mi escritorio y ver el horizonte extenderse.
Un recordatorio constante de lo lejos que había llegado desde que era el chico al que llamaron fracasado. Para la segunda semana, comencé a escuchar cosas de conocidos mutuos, sutiles indicios de que mis padres y Lily estaban preocupados por mí. No preocupados por mi bienestar, sino preocupados en el sentido de mover la cabeza y decirle a la gente que finalmente había tocado fondo. Mi madre, al parecer, les había dicho a sus amigas de la iglesia que ahora estaba viviendo en mi coche porque mi proyectito de internet se había derrumbado. Lily aparentemente le había dicho a uno de mis viejos amigos de la secundaria que por fin estaba aprendiendo las lecciones de la vida por las malas. No solo me estaban pintando como un fracasado, estaban construyendo activamente la narrativa. Una noche, recibí un mensaje de texto de mi primo Jacob, uno de los pocos familiares que siempre me había tratado como un igual. Jacob, oye, escuché algo esta noche. ¿Estás bien? Yo. Define bien. Jacob, tu mamá le estaba diciendo a la gente en la cena que estás prácticamente sin hogar. Dijo, probablemente volverá arrastrándose pronto. Yo, interesante. Jacob, además, Lily hizo una broma sobre tal vez dejarte hacer trabajos ocasionales para su firma cuando estés lo suficientemente desesperado. Dijo, te verías bien sirviendo café. Me quedé mirando ese último mensaje por un rato, dejando que las palabras calaran. No era sorprendente. Lily había estado haciendo ese tipo de pullas durante años, pero escucharlo ahora, después de que ya me habían echado, se sintió diferente. Era como ver a alguien prender fuego a un puente que ya habías decidido no cruzar nunca más, solo para asegurarse de que desapareciera. Llegó la tercera semana y decidí hacer acto de presencia en la cena de domingo de mis padres. No como invitado, no fui invitado, sino como observador. Jacob había mencionado que estas cenas se habían convertido en un ritual semanal desde que me fui. Me detuve en mi coche, esta vez mi otro coche, el que no sabían que tenía, un elegante coupé plateado que llamaba la atención sin siquiera intentarlo. Aparqué a unas pocas casas de distancia para que no me vieran llegar. Desde la acera podía verlos a través de la ventana del comedor, mis padres a la cabecera de la mesa, Lily a su lado. Todos sonrisas, la conversación parecía animada, copas de vino en alto, platos llenos. Podía imaginar el guión, Lily hablando de su último caso, mis padres radiantes y luego, justo a tiempo, una mención de lo desagradecido que yo había sido, de cómo había desperdiciado mi potencial. Ya no estaba enojado, no. Lo que sentí fue algo más frío, algo más agudo. Esto no se trataba solo de que yo me fuera de su casa, se trataba del hecho de que me estaban usando como una advertencia para hacerse ver mejor a sí mismos. Estaban reescribiendo mi vida como una historia de fracaso porque eso los hacía sentir justos y en control. 2 días después, recibí una llamada de mi madre, no para reconciliarse, sino para pedir un favor. Su tono era ligero, casi burlón. Adrián, cariño, tu padre y yo vamos a necesitar tu ayuda para mover algunos muebles viejos el próximo fin de semana. Como no tienes nada más que hacer, deberías tener tiempo. Tuve que morderme el interior de la mejilla para no reírme. Lo siento, estoy ocupado. Ella suspiró como si estuviera siendo difícil a propósito. ¿Ocupado con qué? ¿Trabajo? Ella soltó una pequeña risa cómplice. Claro, tu negocio. Bueno, trata de hacer tiempo para la familia, ¿de acuerdo? Podrías necesitarnos algún día. Ese fue el momento en que me di cuenta de cuán profunda era su condescendencia. Realmente creían que eran la red de seguridad en la que caería cuando la vida inevitablemente me aplastara. Ni siquiera podían concebir la posibilidad de que yo no los necesitara. No los había necesitado en años, y, sin embargo, incluso mientras me menospreciaban, una pequeña parte de mí decidió seguirles el juego un poco más, porque si revelaba todo ahora, el impacto no sería ni de cerca tan satisfactorio como podría ser. No, dejaría que acumularan los insultos, amontonaran las narrativas falsas, se hundieran más en este agujero que estaban construyendo, porque cuando la verdad finalmente saliera a la luz, quería que les golpeara tan fuerte que nunca se recuperaran de la vergüenza. Y ese momento se acercaba mucho antes de lo que pensaban. Para cuando llegó la cuarta semana, me había instalado en una especie de calma desapegada sobre toda la situación. Sabía exactamente dónde estaba parado con ellos ahora. Y no perdía el sueño por eso. Pero justo cuando pensé que había visto lo peor de su mezquindad, se las arreglaron para encontrar un nuevo fondo. Comenzó un jueves por la mañana con un correo electrónico de mi banco. Asunto, actividad inusual en la cuenta. Atención inmediata requerida. Mi primer pensamiento fue que podría ser una estafa de phishing, pero cuando inicié sesión en mi cuenta, me congelé. Se habían realizado 2 grandes retiros, cada uno de más de $7,000 de una de mis cuentas antiguas. La cuenta no era una que usara activamente, pero seguía abierta porque estaba vinculada a un plan de ahorro conjunto que mis padres habían abierto para mí cuando era adolescente. Había tenido la intención de cerrarla hace años, pero se me había pasado por alto. Ambos retiros estaban marcados como transacciones en persona, y ambos eran de una sucursal a 2 cuadras de la casa de mis padres. Al principio, traté de pensar en una explicación razonable, tal vez un error bancario, tal vez un robo de identidad, pero cuando llamé a la sucursal y obtuve los detalles, se me revolvió el estómago. La cajera recordaba claramente el retiro. Según ella, mi madre había entrado, dijo que yo la había autorizado a acceder a los fondos para una emergencia familiar, y salió con un cheque de caja ambas veces. No sé qué me hizo temblar más las manos, el robo en sí o el hecho de que lo había hecho con tanta naturalidad, como si mi dinero fuera suyo para tomar cuando le placiera. No la llamé de inmediato. Necesitaba estar tranquilo, y en ese momento no lo estaba. En su lugar, llamé a Jacob. No vas a creer esto, dije, explicando lo que había sucedido. Hubo una larga pausa. Adrián, creo que sé a dónde fue ese dinero. ¿Dónde? Él dudó. Lily acaba de dar el enganche para un nuevo SUV de lujo. Estaba presumiendo de que era un regalo de la familia por todo el trabajo duro que
Las palabras me golpearon como agua helada. No les bastaba tratarme como a un fracasado. Realmente me habían robado para recompensar a Lily. Mi madre literalmente había entrado en un banco, vaciado mi cuenta sin permiso y canalizado el dinero directamente a la hija de oro. Probablemente mientras se decía a sí misma que estaba perfectamente justificado. Esa noche conduje hasta la casa de mis padres. No entré, todavía no estaba listo para la confrontación, pero estacioné al otro lado de la calle y simplemente me senté allí mirando las ventanas cálidamente iluminadas. Adentro. Podía verlos en la sala de estar. Lily estaba sosteniendo un juego de llaves de coche y mi madre estaba tomando una foto, probablemente para publicarla en línea más tarde. Mi padre se reía, dándole palmaditas en el hombro como si acabara de ganar un premio. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentado allí, pero sí recuerdo el sentimiento en mi pecho cambiando. Hasta ahora. Había habido algún débil hilo persistente de lealtad que me impedía ir demasiado lejos, pero en ese momento, al verlo celebrar con mi dinero, ese hilo se rompió limpiamente. Más tarde esa semana, recibí un mensaje de texto de mi madre. Espero que no estés molesto por la cuenta de ahorros. Solo estaba allí y tu hermana necesitaba ayuda. Ya ganarás más dinero algún día. La familia es lo. Primero miré ese mensaje durante mucho tiempo. Ni una disculpa, ni un reconocimiento de que era un robo, solo una justificación presuntuosa y casi condescendiente. No respondí. No tenía que hacerlo, porque en ese momento algo dentro de mí pasó de la tranquila resignación a una fría determinación. Esto ya no se trataba de demostrarles mi éxito. Esto se trataba de mostrarles que el puente que quemaron no solo había desaparecido, sino que había sido reemplazado por una fortaleza a la que nunca más se acercarían, y estaban a punto de aprender exactamente lo que eso significaba. Después del incidente del SV, el aire a mi alrededor se sintió más pesado, no en el sentido de que me estuviera derrumbando bajo él, sino más bien como la atmósfera antes de una tormenta. Ya no estaba enojado de una manera acalorada e impulsiva, era un tipo de peso más silencioso. El que se asienta en los huesos y no te deja olvidar. No le conté a nadie más lo que había sucedido, ni a amigos, ni a colegas, ni siquiera a mis socios comerciales. No quería simpatía. Y honestamente, una parte de mí se avergonzaba de haberme permitido estar en una posición en la que pudieran quitarme algo tan fácilmente. Se suponía que era inteligente, cuidadoso, estratégico. Sin embargo, había dejado esa cuenta abierta como una puerta sin llave, y ellos habían entrado sin más. Durante el siguiente par de semanas, me retiré de todo. Dejé de asistir a ciertas reuniones, ignoré algunas invitaciones sociales, incluso me salté un evento de networking trimestral que nunca me perdía, solo para no tener que responder preguntas sobre mi familia. Le dije a la gente que estaba ocupado con grandes proyectos, pero en realidad estaba encerrado en mi ático, dejando que el silencio me envolviera. No es que estuviera deprimido. Al menos no de la manera que la gente espera cuando escucha esa palabra. Todavía me levantaba temprano, seguía yendo al gimnasio todas las mañanas y mis negocios seguían funcionando sin problemas. Pero algo dentro de mí se sentía crudo, casi hueco. Cada vez que pensaba en mis padres y Lily, era como volver a ver una película donde el final siempre era el mismo, yo como el remate de su broma privada. Una noche, me senté en la isla de mi cocina con un vaso de whisky, revisando fotos antiguas en mi teléfono. Había una de hace 5 años, mis padres y Lily de pie frente a una casa de playa alquilada, sonriendo a la cámara mientras yo estaba a un lado, medio fuera del encuadre. Ese había sido el año en que se les había olvidado mencionar que el viaje ya estaba planeado y completamente reservado cuando me invitaron. Yo terminé durmiendo en un sofá en la sala, mientras Lily tenía la suite principal. Cuanto más miraba esa foto, más me daba cuenta de algo. Esto no era nuevo, el robo, las mentiras, la humillación pública. Era solo el capítulo más reciente de una historia que se había desarrollado durante toda mi vida. Siempre se había esperado que yo cediera, que diera más de lo que recibía, que absorbiera en silencio lo que me sirvieran, y tal vez por eso estaban tan seguros de que podían tomar mi dinero y salirse con la suya. Pensaron que me enfurruñaría un poco, tal vez les daría un trato frío, pero que eventualmente volvería para la próxima cena de domingo como si nada hubiera pasado. Ahí fue cuando mis pensamientos comenzaron a cambiar, no hacia confrontarlos de inmediato, no iba a irrumpir y exigir mi dinero de vuelta, no. Empecé a pensar en apalancamiento, en el momento oportuno, en cuán más dulce sería la recompensa si no solo los desenmascaraba, sino que desmantelaba toda la fantasía que habían construido a su alrededor. El primer paso fue sutil. Hice que mi abogado comenzara discretamente el proceso de asegurar cada cuenta, cada propiedad, cada activo a mi nombre, asegurándome de que no quedara ni un solo eslabón débil para que pudieran explotar. Al mismo tiempo, contacté a un contacto privado, alguien que se especializaba en recopilar registros financieros y legales que no eran precisamente de conocimiento público. Le dije que quería un panorama completo de la situación financiera de mi familia, no porque necesitara la información de inmediato, sino porque tenía la sensación de que sería útil más adelante. Y mientras todo eso estaba en marcha, mantuve mi distancia, sin llamadas, sin mensajes de texto, sin aparecer en eventos familiares. Quería que se acostumbraran a mi ausencia, que comenzaran a pensar que me habían apartado con éxito para siempre. Cuanto más cómodos se sintieran, más desprevenidos estarían más tarde. Pero esa distancia tenía un precio. Algunas noches estaba sentado en mi sala de estar con las luces de la ciudad extendiéndose debajo de mí, y me golpeaba lo pequeño que se había vuelto mi círculo. Mis amigos no hacían preguntas, pero se daban cuenta. Jacob intentó comunicarse varias veces, pero mantuve la conversación breve. Era más fácil quedarme en mi propia cabeza que explicar lo que estaba tramando. Sabía que me estaba aislando y sabía que no era saludable, pero también sabía que era necesario, porque cuando planeas algo tan grande, no puedes permitirte cabos sueltos, no puedes permitirte ser descuidado.
Y en silencio, en el fondo de mi mente, comenzó a formarse una fecha. No la marqué en el calendario, no la escribí en ninguna parte. Pero sabía cuándo llegaría el momento. Y sabía exactamente dónde estarían cuando sucediera. El cambio no fue drástico al principio, fue más como girar un interruptor de atenuación. Una semana estaba manteniendo la cabeza gacha. La siguiente, estaba retomando mis rutinas con una precisión y un enfoque que no había sentido en meses. Mi empresa principal había estado yendo bien durante años, pero había dos proyectos de expansión que había estado posponiendo, uno en Europa y otro en el sudeste asiático. Aprobé ambos en la misma semana. Eso significaba contratar nuevos equipos, forjar asociaciones y asegurar contratos multimillonarios que cimentarían nuestra marca a nivel mundial. Y no lo estaba haciendo solo por los ingresos. Aunque las cifras eran asombrosas, lo estaba haciendo para asegurar que mi influencia y alcance fueran innegables. Quería que mi huella fuera tan grande que cuando llegara el momento, no hubiera dudas en la mente de nadie sobre quién era yo y qué había construido. Al mismo tiempo, comencé a hacer networking nuevamente, pero con intención. En lugar de eventos empresariales genéricos, asistí a cenas de inversores de alto nivel, cumbres tecnológicas y galas benéficas. Me aseguré de que me vieran en salas a las que mi familia solo podía soñar con entrar. Estreché la mano de personas que podían, con una sola llamada telefónica, cambiar la trayectoria de toda una industria. Y lo hice en silencio, sin alardes en redes sociales, sin comunicados de prensa. Porque quería que esto fuera algo que ellos descubrieran en boca de otra persona, no en la mía. A mediados de año, una de mis empresas más pequeñas, una startup de software en la que había invertido, fue adquirida por 8 cifras. Mi parte por sí sola fue suficiente para comprar la mitad de las propiedades en el vecindario de mis padres de inmediato, la misma semana que se cerró el trato. Transferí una porción significativa a una cuenta de inversión que ya estaba desbordada. El resto lo reinvertí en empresas que mantendrían el crecimiento compuesto. Pero el verdadero poder no estaba solo en el dinero, estaba en las conexiones, en un café en Manhattan. Me reuní con una influyente editora de una revista nacional de negocios. Hablamos de negocios y, en algún momento, entre los capuchinos y la cuenta, me propuso la idea de hacer un reportaje sobre emprendedores hechos a sí mismos que habían sido subestimados al principio. La ironía no pasó desapercibida para mí. No confirmé nada en ese momento, pero guardé su tarjeta en mi billetera. Aún no era el momento. Mientras tanto, los informes de mi contacto financiero estaban llegando, y el panorama que pintaban de la situación familiar era esclarecedor. Los ahorros para la jubilación de mis padres eran más escasos de lo que pensaba. Lily, a pesar de su trabajo bien remunerado, estaba sentada sobre una montaña de deudas por una mezcla de malas inversiones y un gusto por el lujo que no podía permitirse del todo. Ese Uber por el que me habían robado el enganche, apenas cubrió las tarifas iniciales y ella había hipotecado discretamente su condominio por segunda vez el año pasado. No era solo satisfactorio saberlo, eran vulnerables, y eso significaba que cuando llegara el momento, el impacto de mis próximos movimientos no sería solo emocional, sería práctico. Tangible. En la superficie, sin embargo, mantuve mi distancia. La familia seguía celebrando sus cenas de domingo, seguían hablando de mí en tiempo pasado. Seguían alimentando la narrativa de que estaba encontrándome en algún lugar lejos de la realidad, pero a través de conocidos mutuos comencé a escuchar pequeñas grietas formándose en su certeza. Una amiga de Lily aparentemente me había visto en un hotel de lujo en Singapur en medio de una reunión con un grupo de ejecutivos elegantemente vestidos. La peluquera de mi madre mencionó que había escuchado a alguien hablar sobre un CEO llamado Adrian cerrando un acuerdo masivo en el extranjero. Los rumores estaban empezando a llegar a ellos, y aunque no me confrontaron directamente, podía sentir la curiosidad y la inquietud acumulándose. No me apresuré. El poder se revela mejor en dosis controladas, y no estaba interesado en desperdiciarlo en un enfrentamiento prematuro. No, quería que estuvieran desequilibrados, que dudaran de todo lo que creían saber, hasta el día en que les quitara la alfombra por completo. Y cuando llegara ese día, no se trataría solo de demostrarles que estaban equivocados, se trataría de cambiar la dinámica para siempre. De asegurarme de que entendieran sin sombra de duda que cualquier papel que creyeran que desempeñaban en mi vida había terminado. Lo de la venganza no se trata de velocidad, se trata de precisión. No solo golpeas en el momento en que tienes la oportunidad, esperas hasta que el momento sea tan perfecto, tan hermético, que tu movimiento no pueda ser deshecho o desestimado. A estas alturas, la información que mi contacto había estado recopilando estaba completa, y lo que vi en papel confirmó lo que había estado sospechando durante meses. La imagen de estabilidad de mi familia era en su mayoría humo y espejos. Mis padres estaban a punto de necesitar reducir el tamaño de su casa, pero se negaban a admitirlo públicamente. La situación financiera de Lily era peor de lo que pensaba. Tarjetas de crédito al límite, préstamos con intereses altos y un contrato de arrendamiento de SSV que apenas podía mantener. Incluso había comenzado a saltarse los pagos de su segunda hipoteca. Sin embargo, una información me llamó la atención más que ninguna otra. Escondida en los registros financieros de mi padre había una nota sobre una inversión temprana en una pequeña empresa de desarrollo inmobiliario, una que había estado en caída libre discretamente durante el último año. El detalle crucial, mi padre había garantizado personalmente un préstamo para la empresa. Si se hundía, él sería responsable del monto total. Una cifra de 6 dígitos, y a juzgar por los informes, estaba a unos 3 meses del colapso. Ese fue el momento en que supe cómo preparar el escenario. No necesitaba destruirlos financieramente. Eso me haría parecer vengativo. No, lo que necesitaba hacer era dejar que entraran directamente en una situación en la que su arrogancia y suposiciones los desharían. Y yo estaría allí en una posición que nunca podrían haber imaginado.
Casi al mismo tiempo, recibí una llamada de la editora de la revista de negocios que había conocido en Manhattan meses antes. Estaba avanzando con su reportaje sobre emprendedores subestimados y quería que yo fuera la pieza central. No solo un pequeño artículo, sino un reportaje de varias páginas con fotos profesionales. Mi historia completa y un énfasis en los primeros días cuando la gente me dijo que nunca lo lograría. Acepté de inmediato, pero le di una condición: la fecha de lanzamiento tenía que alinearse con cierto mes. El mismo mes en que la fallida inversión de mi padre estaba programada para implosionar. Mientras todo esto encajaba, una oportunidad inesperada aterrizó en mi regazo. Una firma de inversión inmobiliaria con la que había hecho negocios antes se comunicó con una oferta. Estaban adquiriendo activos en dificultades de desarrolladores más pequeños y necesitaban una inyección de capital de alguien en quien confiaran. Yo había sido uno de sus principales inversores en el pasado, por lo que me ofrecían la primera opción en los negocios. Cuando me enviaron la lista de propiedades, casi me río. Sentado allí en la cartera, resaltado en rojo como alto riesgo, había un bloque de casas adosadas parcialmente desarrolladas, propiedad de nada menos que la empresa inmobiliaria en apuros de mi padre. No me comprometí de inmediato. Hice preguntas, revisé los contratos y discretamente me posicioné para que si la empresa incumplía, como sugería el informe, yo pudiera adquirir todo el proyecto a través de la firma de inversión por una fracción de su valor. Eso significaba que la empresa de mi padre no solo perdería el proyecto, sino que yo sería su dueño sin tener que tratar con él directamente. Y la mejor parte, en el papel, parecería nada más que una jugada de negocios inteligente de mi parte, sin ataque directo, sin vendetta rastreable. Mientras esos engranajes giraban, mantuve mi distancia de la familia, pero me aseguré de que mi nombre siguiera flotando en sus conversaciones. Jacob me mencionó que mi madre le había preguntado si yo había tenido suerte con algo, porque había oído que había estado volando en primera clase a nivel internacional. Lily aparentemente le había preguntado a un conocido mutuo si realmente me estaba yendo bien o si solo estaba fingiendo por las apariencias. Podía sentir su curiosidad carcomiéndoles, y sabía que esa curiosidad pronto se convertiría en shock. No solo estaba llegando a una posición de poder, estaba a punto de controlar el tablero en el que ni siquiera se daban cuenta de que estábamos jugando, y cuando llegara el momento de hacer mi movimiento, sería público, innegable y perfectamente sincronizado para aterrizar cuando más me necesitaran. Cuando finalmente llegó el mes, todo lo que había estado preparando durante el último medio año estaba alineado como fichas de dominó, listo para caer en secuencia. Todo lo que tenía que hacer era tocar la primera. El reportaje de la revista de negocios llegó a los kioscos el primer lunes del mes. Mi cara estaba en la portada. Traje pulcro, fondo del Skyline. Titular en negrita: de la duda al dominio, el visionario hecho a sí mismo, que demostró que todos estaban equivocados. El artículo no nombró directamente a mi familia, pero no tenía que hacerlo. La narrativa era clara. Me habían dicho que nunca triunfaría, había sido subestimado por mis seres más cercanos, y había construido en silencio un imperio valorado en decenas de millones. El momento no podría haber sido más perfecto. A las pocas horas, el artículo estaba circulando en línea, compartido en redes sociales, grupos de negocios e incluso en los círculos de LinkedIn que frecuentaba mi hermana. Ese mismo día, mi teléfono no dejó de sonar. Colegas, viejos amigos, incluso conocidos lejanos me estaban felicitando, y justo a tiempo recibí el mensaje de texto que había estado esperando de mi madre, Adrian. Vimos la revista. No teníamos idea de que las cosas se habían vuelto tan grandes para ti. Estamos orgullosos de ti. ¿Orgullosos? Las palabras se asentaron en mi mente como una píldora amarga. Después de años de desdén, después de robarme, ahora estaban orgullosos. No respondí. 2 semanas después, la empresa de desarrollo inmobiliario de mi padre incumplió oficialmente su préstamo. El banco actuó rápidamente y la firma de inversión inmobiliaria con la que me había asociado intervino para adquirir el proyecto con un gran descuento. Según lo planeado, mi capital me otorgó la propiedad de control de todo el desarrollo. En el papel era solo otra adquisición inteligente. En realidad, era yo el que tenía la escritura del activo individual más grande de mi padre sin que él lo supiera. Esperé 3 días antes del siguiente paso. Luego hice que mi asistente organizara una reunión con mis padres y Lily en un lugar neutral, un restaurante de alta gama en el centro. La invitación se hizo bajo el pretexto de discutir una oportunidad de negocio, y dado su repentino cambio de tono después del reportaje de la revista, estaban ansiosos por aceptar. Cuando llegaron, todo eran sonrisas. Mi madre me abrazó por primera vez en años. Mi padre me estrechó la mano como si fuéramos viejos socios comerciales. Lily felicitó mi traje, su voz goteando con una cortesía que nunca le había escuchado antes. Pedimos la cena, charlamos un poco y luego, a mitad del plato principal, deslicé una carpeta sobre la mesa. Dentro estaba el documento de propiedad del desarrollo al que se habían aferrado como su gran inversión. La sonrisa de mi padre flaqueó mientras lo leía. Esta es nuestra propiedad, dijo lentamente. Corrección, dije, mi voz tranquila. Era su propiedad, ahora es mía. Me miraron en un silencio atónito. No levanté la voz, no me regodeé. Simplemente expuse los hechos. Su empresa había incumplido. El banco había vendido el proyecto. Yo lo había comprado legalmente a un precio justo a través de una firma establecida. Lo expliqué de la misma manera que un cirujano podría describir un corte limpio, preciso, sin emociones. Final. Las mejillas de mi madre se enrojecieron. Adrian, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pude? La interrumpí. Mi tono ligeramente más cortante, de la misma manera que entraste en mi cuenta bancaria y tomaste mi dinero sin permiso. De la misma manera que se lo diste a Lily como si fuera tuyo para dar. De la misma manera que me echaron de su casa y le dijeron a la gente que estaba sin hogar. Solo aprendí de los mejores. La mandíbula de Lily se tensó, pero no habló. Mi padre se recostó en su silla.
sus ojos mirando entre los papeles y mi cara. Por primera vez se veía pequeño para mí, no en tamaño, sino en presencia. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. La diferencia entre ustedes y yo es que no tuve que mentir o robar para que esto sucediera. Jugué a largo plazo, y ahora, cuando este desarrollo genere ganancias, y lo hará. Ni un centavo tendrá su nombre. La mesa quedó en silencio, excepto por el tintineo de los cubiertos de los comensales cercanos. No discutieron, no se disculparon. Simplemente se quedaron sentados, el peso de lo que había sucedido cayendo sobre ellos como una densa niebla. Terminé mi comida en silencio. Pagué la cuenta y me levanté. Disfruten de su velada, dije, mi tono educado, casi informal. Y no se preocupen por el personal en el sitio del desarrollo. Ya les dije que el cambio de propiedad no afectará sus trabajos, solo los de ustedes. Y con eso, salí, dejándolos sentados en el cálido resplandor de las lámparas de araña del restaurante. La realidad de su nueva posición en mi mundo asentándose como un viento frío. El resultado llegó más rápido de lo que esperaba. 3 días después de esa cena, recibí una llamada de Jacob. Su voz era baja, como si no estuviera seguro de si sonar preocupado o impresionado. Tus padres están perdiendo la cabeza, dijo. Tu papá no ha salido de casa en 2 días. Mamá ha estado llamando a todo el mundo tratando de arreglar las cosas, pero todos con los que habla ya saben que eres dueño de la propiedad. Y bueno, la gente está hablando. Resultó que la historia se había extendido más allá del círculo familiar. La fallida inversión de mi padre no fue solo una vergüenza silenciosa, era conocimiento público en su esfera social. Las mismas personas ante las que solían presumir en las cenas ahora susurraban sobre cómo su hijo, imprudente, los había superado de alguna manera en los negocios. Yo no tuve que mover un dedo para que eso sucediera. La gente ama un giro de guión y este era demasiado jugoso para mantenerlo en secreto. A Lily no le fue mucho mejor. El contrato de arrendamiento de su SUV estaba a punto de renovarse y sin que mis padres cubrieran sus emergencias nunca más. Tuvo que conformarse con algo modesto. Para alguien cuya imagen se basaba en el lujo, eso fue una sentencia de muerte social. Más tarde escuché que había puesto discretamente su condominio en venta, tratando de mantenerse a flote con sus deudas. Mis padres se comunicaron 2 veces en las semanas posteriores. La primera fue un mensaje de texto de mi madre. ¿Podemos hablar? Seguimos siendo familia. Lo ignoré. La segunda vez fue un mensaje de voz de mi padre. Su tono era tenso. Necesitamos encontrar una manera de seguir adelante. No puedes simplemente cortarnos así. Lo borré sin escucharlo hasta el final. La cuestión es que no los había cortado por rabia. Simplemente había reconocido que no quedaba nada que salvar. Habían dejado claro quiénes eran cuando me robaron. Mintieron sobre mí y celebraron mi supuesta caída. Yo simplemente respondí de la misma manera, excepto que lo hice sin perder mi integridad. Meses después, el proyecto de desarrollo comenzó a generar ganancias. Las casas adosadas se vendieron más rápido de lo proyectado. Y mi parte de las ganancias fue más que suficiente para hacer que el robo que habían cometido pareciera un error de redondeo. A veces paso en coche por el sitio terminado, viendo a las familias mudarse a las casas, a los niños corriendo por las calles recién pavimentadas. Ahora era mío, construido a partir de su arrogancia y mi paciencia. Nunca más los vi en las cenas de domingo, de hecho. Nunca los vi en absoluto. El rumor ocasional se filtraba a través de Jacob, como mis padres habían vendido su propiedad de vacaciones, como Lily había asumido casos adicionales en el trabajo para mantenerse a flote, pero eran solo piezas de una vida que ya no tocaba la mía. La última vez que supe de mi madre fue en un correo electrónico breve, casi quebradizo. Has cambiado. Lo leí 2 veces. Luego cerré mi laptop. Estaba equivocada. Yo no había cambiado. Simplemente había dejado de interpretar el papel que ellos escribieron para mí. Y me di cuenta, mientras miraba la ciudad desde el balcón de mi ático esa noche, que esa era la verdadera victoria. No el dinero, no la propiedad, sino el hecho de que finalmente entendieron que no necesitaba su aprobación ni su versión de quién se suponía que debía ser. La última vez que pensé en ello, sonreí para mí mismo y dije en voz alta, solo por mi propia satisfacción, no solo viví en la calle, compré toda la cuadra. El último mensaje de mi madre, has cambiado. Se quedó grabado en mi mente. Lo había borrado, sí. Pero la frase resonaba como el eco de un juicio final. Ella estaba equivocada. Yo no había cambiado. Simplemente había dejado de ser el chivo expiatorio. Había aceptado la realidad de la relación y me había movido en lugar de rogar por un afecto que nunca fue genuino. La tristeza de su pérdida de influencia, no de mí, era palpable. Habían canjeado a un hijo exitoso por la ilusión de la rectitud. Pasó un año. Mi vida era un torbellino de lanzamientos de productos, reuniones de la junta directiva y viajes transoceánicos. El proyecto inmobiliario prosperaba y la constructora se había convertido en un actor importante en la ciudad. Pero la vida de mi familia seguía su espiral descendente, y no era porque yo lo estuviera causando activamente, sino porque, sin mi silencio ni mis posibles rescates, sus errores habituales tenían consecuencias reales. Un viernes por la tarde, mientras revisaba los informes financieros, recibí una llamada inesperada de Jacob. Su voz era grave, desprovista de su habitual tono alegre. Adrien, te llamo porque es sobre tus padres. Vendieron la casa. Hice una pausa. ¿La principal? ¿La de siempre? Sí, se mudaron a un pequeño condominio a las afueras. Papá, tu padre perdió mucho dinero con unos malos tratos que hizo justo después de que la constructora se fuera a pique. Y mamá, bueno, no pudo mantener las apariencias sin el casoplón y los viajes. Sentí un pinchazo frío, pero no era culpa, sino la fría constatación de que mi predicción se había cumplido. ¿Y Lily? Pregunté. Lily. Suspiró Jacob. Renunció a su gran bufete. Demasiada presión con la deuda y el cambio de estilo de vida. Está en un bufete pequeño, haciendo derecho de familia. Lo único bueno es que
Se mudó con sus padres al condominio. Supongo que por fin están juntos como familia, pero no es la postal que vendían. Una familia forzada a vivir bajo el mismo techo. Diezmada por la misma arrogancia que una vez la unió. Era un final triste. Un acto de humildad forzada para personas que valoraban el estatus por encima de todo. Ellos habían elegido su destino la noche que me echaron. Sin embargo, ese mismo mes se presentó una oportunidad que no tenía nada que ver con la venganza, sino con la redención. La pequeña casa que mis padres habían comprado en las afueras estaba en un barrio humilde con viviendas antiguas y calles estrechas. La firma de inversión que yo controlaba tenía ojos puestos en un pequeño bloque de apartamentos cerca de ese condominio para una renovación asequible. Necesitaban un abogado local y de confianza para manejar los contratos de los inquilinos y las licencias. Mi asistente me presentó la lista de candidatos, y allí, en el currículum de una joven abogada local especializada en derecho vecinal y vivienda de bajo costo, estaba su nombre, Lily. Ella no había solicitado el puesto conmigo. Estaba trabajando para la firma legal que manejaba todos los proyectos de viviendas asequibles de la ciudad. Revisé su currículum. Había dejado el derecho corporativo, el mundo de los bolsos de diseñador y la ambición desmedida por el trabajo lento y mal pagado de ayudar a la gente real con problemas de vivienda. Un trabajo que requería paciencia y humildad. No la contacté. En su lugar, hice una llamada a mi jefe de proyectos. Quiero que se aseguren de que la abogada Lily, de esa firma, esté a cargo de toda la documentación de nuestro proyecto de renovación en el bloque 10. Págale su tarifa completa. Sin regatear. Pero señor, dudó mi jefe de proyecto, es un trabajo de alto volumen para una abogada junior. ¿Estás seguro? Estoy seguro, dije. Ella es la persona indicada para el trabajo. Y asegúrese de que todo el contacto sea solo a través de las firmas legales. Yo no quiero ver su nombre en ningún correo electrónico. Y así fue. Lily, la abogada corporativa que una vez bromeó sobre ponerme a servirle café, terminó ganándose la vida legalmente gracias a mi éxito, sin saberlo. Con un trabajo que le permitiría pagar sus deudas lentamente y quizás reconstruir su vida lejos de la fachada de lujo. Ellos vivían en la tristeza de su elección, atrapados en la mediocridad del estatus que tanto temían. Yo vivía en la cima de mi propia fortaleza, pero en el corazón de esa tristeza yo había plantado anónimamente una pequeña semilla de oportunidad para mi hermana. No era perdón, sino un reconocimiento frío y práctico de que ella, al igual que yo, necesitaba la dignidad de ganarse su propia vida, y esa era una victoria más dulce y definitiva que cualquier confrontación, ya que demostraba que, incluso en la ausencia, mi riqueza y mi influencia seguían siendo la única fuerza real que movía a la familia.